empezar. Vamos primeramente a orar para pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre en esta hora. Y Señor, queremos pedir tu presencia, que tu Espíritu Santo se mueva, que nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos, Señor, poner en práctica lo que vamos a estar aprendiendo en estas clases. Pedimos tu presencia, Señor, en toda esta reunión, que te muevas con toda libertad, Señor, que nos hagas ver y entender y recibir tu palabra, y que podamos, Señor, también recibir tu ministración para las necesidades de tu pueblo, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos entonces a continuar con el estudio que hemos estado viendo de el reino secreto, el reino de Dios. Y empezamos este estudio haciéndonos algunos cuestionamientos sobre qué es lo que está pasando en nuestro mundo en estos tiempos. ¿Qué está pasando con la civilización actual, con nuestras costumbres, con nuestra manera de vivir, etcétera? Y nos preguntamos algunos puntos que los vamos a mencionar así rápidamente. Por ejemplo, ¿se puede evitar la corrupción de los gobernantes? Sí se puede evitar, pero es muy difícil. Lo estamos viendo, bueno, en México vemos cómo en los últimos años los gobernadores de varios estados han estado robando, pero en cantidades, no se conforman con cientos de millones, sino miles de millones de pesos. Y estamos viendo como resultado de que no les pueden hacer nada, que están evadiendo con mucha astucia legal y lo que tú quieras, política y lo que sea, pero no vemos cómo hay solución. Hablamos de los partidos y no hallamos en qué partido confiar. No, pues este no me gusta por esto y tampoco. Y total, la famosa partidocracia o el gobierno de los partidos, vemos que no está funcionando. De repente nos vemos ante la situación de tener que escoger a la hora de votar y no es por quién votar, porque los partidos pusieron a personas que analizas una y no te gusta y analizas la otra y tampoco te gusta. Y dices tú, ¿qué es lo que está pasando? Pero no hay de otra. Y dices tú, te preguntas, ¿qué no habrá en todo el país algunas personas inteligentes, honorables, rectas, íntegros, etcétera? Sí hay, pero como los partidos son los que gobiernan, entonces te dan a escoger o este o varias, quizás varias opciones más, pero no podemos confiar en eso. En el crimen y el narcotráfico, que también lo analizamos y vimos que por donde quiera que lo veamos, va en aumento. Cada pueblo, cada ciudad, cada ranchería, cada estado tiene sus grupos de crimen organizado que están controlando todo eso, ¿no? Y nos podemos preguntar si hay alguna solución para la pobreza y para la enfermedad, a como vamos ahorita, y vemos que no vemos por dónde, ¿verdad? Los pobres más pobres, los ricos más ricos, las enfermedades cada vez más aparecen por todos lados, el cáncer, una cantidad de casos de cáncer increíble. El costo de hospitalario o de atención médica cada vez más prohibitivo, etcétera. O sea, no hay solución. Otro aspecto, la escasez de agua y de alimento a nivel mundial, de agua potable, tremendo, países desperdiciando y países muriéndose de hambre.
la gente, ¿verdad? Las guerras, constantemente noticias de guerras aquí y allá y más allá, y se metió un país y se metió el otro y están peleándose por esto y peleándose por lo otro. El odio racial, el odio por motivos de discriminación, por motivos de que tú no eres de los míos, etcétera, que todavía en los años pasados estaba un poco tranquilizado y ahora vemos que se está volviendo a despertar ese tipo de odios que en vez de irse menguando, pues va creciendo cada vez más. El terrorismo y el resentimiento de unos contra otros, que aún con las tecnologías más avanzadas no pueden controlar el terrorismo. Gente que está dispuesta a sacrificarse su propia vida con tal de lograr ciertos idealismos, o impulsado por cuestiones religiosas equivocadas, o impulsado por resentimientos históricos, etcétera, por otro lado, se fijan cómo desde donde quiera que lo analicemos, vemos que la situación está muy difícil. La desintegración de las familias, quizás nosotros aquí no lo notemos mucho, porque todavía traemos una cultura de la unidad de la familia, pero en general en muchos países del mundo, sobre todo, en países del primer mundo, los hijos y los padres se desintegran las familias, los hijos los quieren echar fuera de la casa familiar, pues no sé a qué edad, pero ¿qué será? A los 16 años, 18 años ya, bórrale. La vida familiar, por ejemplo, donde vivían los abuelos, ya es muy difícil, es muy raro ver que los abuelos vivan en la casa con los hijos y los nietos. Y es lo mismo, los padres rechazan a los hijos, aún cuando están en la juventud, y los apartan. Y los padres, y luego cuando están viejos, pues los mismos hijos le dicen, ¿sabes qué? Yo no te quiero aquí. Entonces, le preguntan a los expertos y dicen, los expertos financieros dicen, en la cuestión económica no sé a dónde va a parar esto, vamos hacia el caos. Le preguntas a los políticos y dicen, no a los políticos, a los que saben o analizan la política, y te dicen, no sabemos a dónde vamos a llegar, no hay líderes confiables, la gente anda buscando un liderazgo real, y no encuentra, no confía, no hay liderazgo. Los científicos que conocen de lo que es la energía, lo que es el agua, lo que es todo eso, dicen que vamos hacia el caos. Y obviamente las costumbres morales también nos están llevando a cómo poco a poco se ha ido deteriorando las costumbres en las cuestiones de las relaciones sexuales, del divorcio, de muchas cosas en la cuestión moral se han ido desintegrando. Entonces, cuando volvemos hacia la pregunta de que nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿O Dios va a permitir que este caos termine con todo, con la humanidad, con el mundo, con todo esto? ¿O Dios tiene algo que decir? Y ahí es donde surge, la palabra de Dios que nos dice, la palabra de Dios nos habla del reino de Dios. Y vemos ahí algunas citas, no las busquen, pero en Mateo 3 del 1 al 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Ya no está hablando ahí del reino de los cielos. Jesús también, cuando empezó su predicación, dijo, desde entonces, como en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aún nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender, después de que fue crucificado y resucitó y anduvo predicando a sus discípulos, les dijo antes de ascender, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces aquí estamos hablando de un concepto bíblico que lo anunció el Señor Jesucristo, de que hay un reino invisible que nos rodea, que hay un reino que le llaman el reino de los cielos, el reino de Dios, donde las cosas son completamente diferentes, y que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que buscar ese reino y tenemos que traerlo y tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, ese reino de Dios. Entonces, decimos, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 100 años? Que la humanidad ha ido hacia abajo, hacia abajo. La razón principal es de que a principios del siglo pasado, allá por los 1900, se empezó a presentar una doctrina llamada humanismo. Y esa doctrina niega todo lo referente a Dios. Humanismo quiere decir que todas las cosas, en vez de estar centradas en Dios como centro de todo, el centro de todo es el hombre. Por eso dice humanismo. El humano es el centro de todas las cosas, ya no es Dios, y hace a Dios a un lado completamente. Y el hombre es el centro de todo. Haz lo que tú quieras, si te sientes bien, hazlo. No existe un Dios al cual tú le puedas pedir y orar y que te pueda responder. Es mentira, según ellos. La palabra de Dios, la Biblia, es algo que es mentira, que hay que evitar a toda costa. Entonces, pero esa doctrina que hace a un lado Dios y entrona al hombre, Dios ya no es el rey, sino el hombre es el rey. Esa doctrina tiene millones y millones de seguidores y se ha infiltrado en la sociedad, se ha infiltrado en las universidades, se ha infiltrado en las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias, se ha infiltrado en el cine y en la televisión, se ha infiltrado en los jueces, el sistema judicial, se ha infiltrado en los que hacen las leyes. Y entonces por eso vemos todo ese tipo de leyes que están basadas en eso, con una serie de argumentos que son la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la raíz de ese gran problema. Entonces, hablando del reino de Dios, dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo dice ahí en Mateo 6:33. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. A nosotros como creyentes nos impulsa, nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces tenemos que ahí está el reino de Dios. Vimos ya también, ya lo explicó Raúl, y todos lo conocemos, cómo ver y cómo entrar en ese reino. Sabemos que para ver nadie puede ver ese reino. Y el Señor Jesucristo le dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde habla de Nicodemo y del nuevo nacimiento, dice, nadie puede ver
ni entrar a ese reino si no nace de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo no puede ver ese reino, no puede entrar, pero ni siquiera verlo que existe. ¿Por qué? Porque le dice, os es necesario nacer de nuevo, y el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar. Y ya vimos todo el concepto de Nicodemo, donde le pregunta al Señor Jesucristo, siendo él un líder religioso de los judíos, que sabía todo lo que era la religión y la ley, todo eso. No te entiendo, ¿cómo puedo nacer otra vez? Y ya el Señor le explica, mira, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No estoy hablando de nacer de nuevo físicamente, sino nacer de nuevo espiritualmente. Entonces, todo eso ya lo hemos visto y lo hemos explicado. Entonces, llegamos al punto de que ese reino tiene ciertas reglas, ciertas leyes, y necesitamos ver cómo es que funciona ese reino. Y empezamos viendo que en el Sermón del Monte, que son varios capítulos ahí en Mateo 5, 6 y 7, nos habla de una serie de conceptos. Hagan de cuenta que es un nuevo orden de comportamiento mundial que contrarresta completamente la forma de comportarnos en el mundo. Empezando por el nombre de Dios que les da desde el Antiguo Testamento, Jehová o Yahvé. Ese nombre, ¿qué quiere decir Jehová? O sea, ¿quién se acuerda? ¿Qué quiere decir? Yo soy el que soy. O sea, tiene implícito el verbo ser. Entonces, aquí lo interesante del nombre de Jehová, yo soy el que soy, le revela al pueblo, por ejemplo, si el pueblo necesitaba paz, era Jehová Shalom, yo soy tu paz. Si el pueblo necesitaba una victoria en la guerra, era Jehová Nisi, yo soy tu estandarte, yo soy tu bandera. Si el pueblo necesitaba provisión, Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. Si el pueblo necesitaba sanidad, Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Entonces, lo que quiero que veamos de aquí, de este concepto del nombre de Dios, Jehová o Yahvé, yo soy, es que Él se manifiesta a su pueblo en la necesidad. ¿Necesitas victoria? Yo soy tu victoria. ¿Necesitas salud? Yo soy tu sanador. ¿Necesitas provisión? O sea, se manifiesta en la necesidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque es decir, el que le hablaba a Dios, a Jehová, en su necesidad, primeramente estaba reconociendo una necesidad, y segundo, estaba diciéndolo, no se avergonzaba de decirlo, al grado de que todo aquel que sienta que no necesita a Dios, todo aquel que no tenga que sienta que no tiene necesidad de nada, ese nunca va a recibir nada de Dios, y ese nunca va a experimentar al Dios verdadero en su alma, en su corazón. Nunca lo va a experimentar porque Dios se manifiesta en la necesidad. De hecho, Jesús quiere decir yo soy tu Salvador. Entonces, no, o Salvador,
quiere decir que ni siquiera va a experimentar a Jesús. Ni siquiera a Jesús lo va a experimentar. ¿Por qué? Porque yo no tengo necesidad de nadie, yo estoy bien, a mí me va bien en los negocios, no estoy enfermo, tengo dinero, tengo casa, tengo todo. ¿Para qué quiero a Dios? Entonces ahí vemos que no hay manifestación de Dios para la persona que no sienta esa necesidad de Dios. Entonces, ahí en el Sermón del Monte nos da muchos conceptos, pero empieza como una especie de introducción con las bienaventuranzas. Empieza con las bienaventuranzas como una especie de introducción. Y están ahí en Mateo 5 del 3 al 12. Entonces, como vemos, toda persona que se sienta o que sea autosuficiente y se tenga por justo delante de Dios, nunca va a experimentar el reino de los cielos. Eso vamos a dejarlo como una introducción, ¿verdad? Entonces, ahí en las bienaventuranzas, en Mateo 5, del 3 al 12, empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí, cuando habla pobreza, está hablando de como alguien que está pidiendo, que está rogando, alguien que sabe que tiene que tiene necesidades y que no tienen temor de decirlo: yo necesito a Dios, yo necesito a Dios. Lo vemos en el ejemplo porque a veces decimos: esta persona es un pobre de espíritu, dando a entender a alguien que no tiene aspiraciones, que le da igual todo, que no sirve para nada, que no tiene iniciativa, que dice es pobre de espíritu. Y a veces lo confundimos con esto, porque dice bienaventurados, pero aquí no dice pobre de espíritu, dice pobres en espíritu. Entonces aquí tenemos que las bienaventuradas. Bueno, para empezar, la palabra bienaventurado quiere decir qué feliz es, ¿verdad? Cuando dicen qué bienaventurado es, quiere decir qué feliz es. O sea, es la suprema felicidad. Y vamos a ir viendo que estas bienaventuranzas, conforme las vamos a ir mencionando, nos vamos a dar cuenta que una depende de la otra y que es como una escalera que va en una forma progresiva, subiendo poco a poco. Lo primero, dentro de esa escalera de bienaventuranzas, es reconocer que tenemos necesidad de Dios, pobres en espíritu. Aquel que sabe que necesita a Dios y que lo reconoce y que lo puede decir sin avergonzarse, sin tener. Y tenemos el ejemplo que lo vamos a leer del publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la palabra? Ahí está en Lucas 18, del 13 al 14. Nos habla aquí de un publicano y un fariseo que fueron al templo a orar. Recordemos que el publicano era el cobrador de impuestos, odiado por la gente porque pues les cobraba los impuestos, y no nomás porque se los cobraba, sino que era para el gobierno del imperio que los tenía dominados, que eran los romanos. Entonces el publicano era despreciado y todo eso, ¿verdad? Pecador y todo lo que tú quieras, ratero, agarraba sus moches y toda la cosa, ¿no? Y el fariseo
El perfil del fariseo es aquel que cumplía la religión al pie de la letra, el religioso, el golpe de pecho que le diríamos ahora, el que cumple todo, absolutamente, todas las reglas y todo, ese es el. Entonces fueron a orar. Vamos a leer desde el 11, ahí en Lucas 18:11. Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí nos está dando el Señor en este relato un ejemplo de lo que es la humildad. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. El fariseo se sentía justo por lo que él era, por lo que él hacía. Y el otro se reconocía como un pecador, y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el resultado es que el Señor dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces aquí nos da un ejemplo de la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Todo aquel que reconoce que tiene necesidad de Dios, todo aquel que no se considera justo, perfecto a sí mismo, sino que necesita el perdón de Dios, la gracia de Dios, ese es humilde de corazón. Humilde de corazón, dice. Y ahí está la primera bienaventuranza. Qué feliz es ese. Sabemos después en el Evangelio que esa separación entre el hombre, que según la Biblia todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que todos queremos el perdón de Dios, pero pues no es posible ganarnos el perdón de Dios. Es cuando vemos el mensaje de Jesucristo: viene el Hijo de Dios, nace, muere en la cruz, paga por nosotros, y es el único liga que nos religa nuevamente con el Padre a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero lo primero en esa escalera de bienaventuranzas es pobres en espíritu. Necesitamos tener esa humildad para poder reconocer la gran necesidad que tenemos de Dios, del perdón de Dios que nos reconcilie. Y cuidado con sentirnos muy acá, muy justos, y yo soy muy bueno, yo cumplo todo, y porque por ahí no es el reino de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar el próximo domingo. Ya hicimos ahora sí un resumen del resumen del resumen. Pero es muy importante fijar las bases, fijar el concepto de que el reino de Dios nos está presentando un nuevo paradigma. Bueno, nuevo ahorita porque lo estamos viendo, porque viene desde los tiempos del Señor, cuando nos dijo: el reino se ha acercado. Pero es un paradigma que nos norma cómo conducirnos, y que básicamente es un contraste completo con la forma del mundo de vivir y de enfrentar y de solucionar las cosas. Y que el Señor, al accesar a ese reino
y empezar a operar con las leyes de ese reino, vamos a traer el poder sobrenatural de Dios para resolver todas estas cosas que empezamos a ver al principio y que vemos que no tienen solución, pero en Cristo Dios se manifiesta y ahí se manifiesta el poder de Dios para solucionar todas estas cosas. Bien, pues Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo y vamos a prepararnos para alabar al Señor.